¿Usted puede decirnos su nombre entero? Perfecto. Buenas tardes, estudiantes de la Universidad Vermont. Gracias le doy a ustedes por venir a la comunidad, por darnos este apoyo y la cual lo necesitamos, de que esto sea un producto a futuros para la mejoría de nosotros, porque nosotros vivimos entre los recursos naturales donde hay muy poco salario, empleo, entonces la única forma que nos queda es buscar el medio cómo generar ingresos. Bueno. Pues, ¿puedes decir a la cámara Sí. su nombre? Sí, voy a decir mi nombre. Mi nombre, bueno, mi idioma es Ites. Desde pequeñito me dijeron Ite porque era el primer hijo que tuvo mi mamá, entonces pusieron, me querían mucho, me dijeron Ite. Ite en idioma es maíz, el maíz. Entonces, ese es mi nombre que yo he tenido siempre. Y en español, Eusebio Stanley Moreno. Porque en los tiempos de la conquista el indígena no tenía apellido ni nombres. Teníamos solamente un nombre que se identificaba solamente por los animales. Le decían algunos diferentes nombres, es lo que existía en aquellos tiempos. Cuando vinieron los españoles a la América ya le pone apellido, le pone el nombre, algunos lo adoptaban y ahí viene ese tipo de apellido hoy en día. Entonces ahí donde yo más bien tengo ese apellido, muchos dicen, ¿a dónde agarro el apellido? Es un apellido, no sé dónde, pero es de mi familia y lo agarré así. Sí. Y lo seguimos, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que ese apellido nunca lo hemos oído. Es cierto, pero son copiados, son extranjeros. Entonces más bien mi abuelo lo crió lo adoptaron desde pequeñito y le dieron ese apellido. Entonces me gustó y le puse mi apellido. Sí. ¿Y usted prefiere Eusebio o Ite? Sí, no, Eusebio porque es en español. Ite porque es en mi idioma. Ok, Sí. gracias. ¿Y usted creció aquí? ¿Y cómo fue esa experiencia? No, para serles sincero, yo no crecí aquí. Esto estaba en la mano de la OSA Forestal en 1960. 60 a 73, la compañía OSA Forestal se va de la península y cuando viene una familia de San Vito viene aquí y compra solamente lo que es el carril. Compra el carril a un señor que estaba aquí para él quedarse viviendo y él se quedó y en ese tiempo la OSA Forestal se va y él se queda, entonces el señor fue el que me invitó que viniera, entonces me vine y me quedé. Así fue. ¿Y dónde vivió antes? Para el lado yo vivía anteriormente, yo tenía familia para aquel lado. Entonces yo vivía mucho en la recolecta de café. Entonces yo llegaba hasta la frontera, ahí me daban información. Yo sabía que en la península, porque más antes de OSA Forestal estaba la compañía bananera. Y esto ha tenido mucho conflicto y todavía el conflicto sigue. Esto no se ha terminado. Entonces aquí los primeros indígenas, grupos que vivían aquí fueron eliminados. En aquellos tiempos, en primer milenio, segundo milenio, todo. Entonces los poquitos que quedaron se fueron hacia las cordilleras, largo. Y con el tiempo se vienen buscando lugar de nuevamente. Y por eso es que estamos hoy en día aquí. Y esto es una pequeña aldea donde el Estado dijo, bueno, eso va a ser un territorio de indígenas porque el indígena, hay un grupo de indígenas. ¿Sí? Pero a la vez también se crea una ley, la legislación indígena, lo que se llama la ley 6172. Pero en esa ley se establece de que el indígena no se le otorga el derecho como el derecho que tienen los no indígenas. Entonces estamos como, digamos, como las faunas, que vivimos, pero a la vez no tenemos derecho. Entonces ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ajustarnos ciertos reglamentos que el gobierno establece hacia nosotros. Wow. ¿Y
toda su familia vive aquí o...? No, son la separados? familia, bueno, lo que son mis hijos, mi hija, sí vive todo aquí. Ujú. Lo que son ya la otra familia, sí ya no vive aquí. Ujú. Porque mi hijo, uno vive allá en la entrada, uno está trabajando por el lado de San Vito y mi hija, otro vive para el lado de Punta Urica. Ujú. Y esos son los que están conmigo. Ok. Y para hablar un poco sobre su proyecto, Ajá. ¿qué supone o implica su proyecto y por qué lo empezó? Bueno, el proyecto, nosotros empezamos a promover lo que se llama pago de servicios ambientales en el 2000, 2001, 2002 y a la vez también en el 2001 la área indígena entra como un corredor biológico centroamericano. Entonces en ese momento yo estaba muy integrado con la gente del SINAC y yo me metía mucho en las capacitaciones, en las charlas y donde ellos decían de que nosotros para poder generar ingresos había que tener un proyecto turístico. Entonces como mis hijos todos lo tenían en el colegio, yo en Puerto Jiménez, y en ese momento yo decidí de hacer mis proyectitos personales. Y ahí donde hemos venido empezando y ya algunos han llegado a visitarnos y ahí vamos poco a poco hasta el día de hoy. Pero lo que sí, nosotros no hemos tenido una instalación adecuada para atender a los clientes, porque siempre lo albergo en esa casa que está ahí abajo, lo que vienes. Yo tengo como 7 colchonetas ahí para darle a los que llegan y algunos estudiantes que son de aquí de Costa Rica también llegan, algunos duermen ahí, algunos le alquilo aquella casa que está allá. Entonces quiere decir, aquí le doy hospedaje a los que vienen de afuera. Y eso nos ha ayudado mucho porque Ofelina, que es la doña mía, ella se dedica al trabajo y aquí mucho, como ya conoces, viene especialmente a comprar los productos y se los lleva. Entonces esas son las ventajas que hemos tenido nosotros en el proyecto proyecto ecológico. Wow. ¿Y qué es la iniciativa de su proyecto y qué hace usted para tener ese tipo de proyecto aquí? Bueno, yo lo que hago es, digamos, lo que le ofrezco a los clientes, explicaciones de plantas medicinales, hacer un tourcito, se le ofrece, aquí le ofrecemos lo que es la historia de los ancestros. Cuando hablamos de historias de los ancestros, no los actuales, son historias de hace millones de años, la cual se viene transmitiendo de abuelo hacia nieto, nieto hacia hoy, se va hasta el día de hoy. Entonces, esos son los que ofrezco yo y los rituales. Los rituales es algo muy importante porque los rituales, en aquellos tiempos nuestros líderes practicaban ese tipo de actividades. Eso es lo que yo ofrezco. Y pues aprendió de su Sí, de mi abuelo, sí. Wow. Mi abuelo era gemelos. Oh, wow. Sí, era gemelo y la hermana era una mujer y él era un hombre. Entonces él me transmitió todo ese conocimiento para yo hoy en día tener eso, porque todo se requiere aprendizaje. No es solamente así que uno sabe. ¿No? Okay. ¿Y usted está enseñando esas cosas a los niños de hoy o...? La historia, bueno, yo no me he dedicado a hacer los libros de historia, pero porque por estas razones, eso se requiere mucho tiempo. Y un tiempo yo trabajé con la Fundación Tuba, aquí al lado de Jiménez, que hoy en día ya no existe la fundación. Hicimos 3 libros de historia de los ancestros de hace millones de años y después hicimos un libro de lo que eran porque en aquellos tiempos había como personas, dioses buenos y dioses malos. Entonces los buenos empezaba
a defender lo que le andaba haciendo daño a la humanidad. Entonces, de esos libros nosotros hicimos, en aquellos tiempos, eso fue en el 97, 98, 99, nosotros estuvimos trabajando en eso. Y ese libro más bien, ahorita yo lo que tengo, uno, ese es el único que yo he hecho, y algunos me han dicho que podemos hacer los libros, pero ese se requiere tiempo, se requiere más bien lo mínimo como unos 2 o 3 meses para dar una formalidad a un libro de historia de los ancestros. Porque nosotros más bien en la ascendencia de nosotros, la creación del mundo, todos los árboles son seres vivos. Ellos son vivos porque crecen y mueren. Así nosotros tenemos unas vidas diferentes, que comemos y caminamos. Y los animales tienen una vida como el ser humano. Entonces todos ellos son dioses, desde un principio fue los dioses de nosotros. Y estamos hablando mucho de la empieza de su proyecto, sí, pero sí. ¿Qué ofrece el proyecto de Eusebio? ¿Qué puedes decir? Bueno, yo lo que le expliqué, yo ofrezco mi historia de los ancestros, 1, 2, el tour, 3, la explicación de plantas medicinales, 4, el hospedaje. ¿Qué más necesitamos? Y pues, ¿cuál es su visión para el futuro de su proyecto? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, la visión mía, digamos que habría que hacer rótulos de señalamiento del proyecto. Hay que hacer el brochuro para informaciones, para que hay clientes que en realidad quieren venir a la comunidad, pero ellos no tienen la información clara y no pueden venir a la comunidad. Entonces hay que hacer un mapeo, hay que hacer el brochuro y hay que hacer los rótulos de guías. Un rótulo se puede pegar a la palma, otro en el cruce. Habría que hacer un rótulo, pero ya ese sería general, del grupo Gotas, la cual se pegaría en la entrada Chacarita. Un rótulo ahí para que todo lo que llegan puede ver el rótulo y vendría para la península. Eso es lo que hay que hacer. Ya aquí a nivel interno ya se puede hacer por rótulos del proyecto de aquí en el cruce, en Las Palmas, porque en general va también a estar en la lista. Entonces ya ahí los visitantes, si quieren venir, lo reciben con todo gusto. Wow, okay. Podemos hacer algunas cosas para ayudar. Deseo que sí. Y para hablar un poco sobre su comunidad, ¿cómo se siente de ser parte de esa comunidad? ¿Y tienes algo en particular de que tiene orgullo de su comunidad? Bueno, pues yo me siento bien porque en realidad los compañeros de la comunidad, ellos no hemos tenido, no me siento así incómodo de que tenga proyecto o no tenga proyecto, o cosas que nosotros estamos trabajando mutuamente. Por ejemplo, cuando yo soy uno de los líderes de la comunidad desde 96, 97, 98, cuando yo tuve a mitad con unos españoles una asociación que se llamaba Granito de Arena. Incluí 12 estudiantes que fue becado por 10 años de España aquí y lo tuvimos en Jiménez. Yo tuve contacto también con un sacerdote de los Estados Unidos, apoyó 12 años los estudiantes en becas y ellos después de 12 años se fue. Entonces yo hice el convenio con la empresa del colegio, que era Villalobos Sánchez, para que se abriera la ruta de allá hasta aquí, para que la buseta viniera a buscar a los estudiantes aquí. Y luego, después de eso, yo estaba trabajando con la municipalidad un tiempo como consejo municipal. Estuvimos batallando por el rastreo de camino y eso se hizo. Y luego, después de eso, yo estuve negociando con el INDER sobre el proyecto de las construcciones de los 5 pasos de los puentes, y eso más bien tuvo una duración de 12 años también para que se diera ese producto que se ve hoy en día. Y anteriormente eso no se veía, y es que la comunidad como que
le hacía falta, entonces yo me metí y empecé a promover hasta que logramos. Esos son productos que hay hoy en día y todavía nos hace falta mejorar más. Sí, trabajan juntos. Sí. Muy importante. ¿Hay algo que quiere que el público conozca sobre su comunidad o algo que, sí, puedes decir algo que quiere que alguien afuera de ese grupo conozca sobre su claro. comunidad? ¿Cómo que te dice? ¿Hay algo que quiere que el público conozca sobre su comunidad? Algo. Algo, sí, que piensa que el mundo no sabe sobre su comunidad. Así. Sí, para que para conocer la comunidad tendría que subir esto en Facebook, subir esto en redes sociales, subir esta información en páginas web para que lo de afuera que vaya conociendo y tener un mapeo donde ellos tengan las guías. Porque en realidad nosotros somos vecinos del parque, somos vecinos de áreas protegidas y lo que es la parte de reserva forestal. Entonces, estamos en el centro y la cual más bien a nivel internacional está así como digamos, todos son áreas, se considera como patrimonio del Estado, digámoslo así. Pero al menudearlo ya tiene que haber un mapeo, señalamiento que es donde está ubicado lo que son los originarios. ¿Por qué usted cree que la gente quiere venir aquí o por qué usted piensa que la gente debería venir aquí? Los turistas o los mismos ticos, ¿verdad? ¿Por qué usted piensa que la gente debería venir aquí? Yo pienso de que la gente tendría que venir a la comunidad porque nosotros tenemos las naturalezas. Nosotros hoy en día somos como los guardianes de los recursos naturales. Entonces ellos tendrían que venir a reconocer el ambiente donde estamos viviendo, ¿verdad? Y además nosotros, el origen de creación del mundo, desde que se vino llegando los extranjeros aquí en América, el indígena ha sido como muy explotado, pero nosotros tenemos una cultura donde hemos hecho la conciencia de las conservaciones. Eso lo trae como de naturaleza. Entonces, donde convivimos con la naturaleza y lo de afuera que venga a conocer una cultura diferente. Y para mover otra vez, para hablar un poco sobre la vida cotidiana, ¿qué te gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué es la vida? Bueno, en mi tiempo libre la actividad mía es hacer lo propio. Me dedico a hacer lo que es la agricultura, sembrar para yo tener algo para comer. ¿Sí? Eso es mi oficio. Ahorita, bueno, hasta tengo como un año que hay un señor que me ofreció de que le cuide una finca de palmas, entonces yo ahorita me entretengo con eso también. Cuando estoy libre me dedico a eso. ¿Sí? No soy una persona como, digamos, nunca me ha agradado de andar en la casa, ni tampoco vender maderas. Yo compro la madera así para hacer mis construcciones, pero vender no me he dedicado nunca. Sí. ¿Y qué es sembrar? Sembrar maíz, frijoles, yuca, banano, tiquiqui, todo lo que se consume, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Y tiene una comida favorita? Sí, algo muy tradicional. Es que lo natural tiene es mejor alimento que lo que viene de afuera, porque lo de afuera trae mucho química y eso uno puede tampoco dedicarse
sí se puede comer, pero no es tanto, porque esos productos que vienen de afuera traen mucho química, entonces por eso es que uno se enferma, uno llega a un tiempo que uno no puede ni caminar. Yeah. ¿Sí? Entonces siempre yo me dedico a hacer lo propio mío. Y lo mismo los animales, porque los animales se cuida lo que son gallinas de patios y se cuida todo lo que para uno consumir acá. A veces cuidamos lo que son pollo de engorde, aquí mismo también. Entonces, para uno tener cómo vivir, ¿verdad? Qué bien. Ya, pienso que esas son todas las preguntas que tenemos. ¿Tiene algo más que quiere decir que no hemos hablado sobre o...? No sé si los estudiantes tendrán alguna pregunta, puede hacerlo ellos también. Yeah, does anybody have any questions? No, personally. Oh, David tiene ¿Qué una quieres que la gente de afuera conoce sobre tú, tu familia, o tal vez la comunidad? Sí. Porque tal vez mucha gente de afuera tiene una idea quién son los nombres, o cómo vive gente indígena. Pero la verdad es, ¿qué quieres que la gente de afuera va a conocer sobre tú, tu familia, o su cultura, o comunidad? ¿Qué quieres compartir con todo el mundo? Bueno, yo lo que diría más bien con que la gente conozca sobre la cultura de nosotros, sobre la historiaje de nosotros para el mundo, porque digamos, los indígenas son como, tienen los dioses de antes, son los que le transmitían mucho conocimiento a los indígenas. Entonces por eso es que hoy en día más bien muchos dicen que los materiales que se procesaban en aquellos tiempos, cuando estaba puro indígena, no es igual como los de hoy, porque los materiales de ahora como que son muy, muy malas. Entonces muchos lo calificaban así, pero entonces no se ha podido descubrir qué tipo de material se utilizaba en aquellos tiempos. ¿Ves? Entonces esas son una de las historias que habría que compartir. ¿Por qué? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy interesante.